Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Joaquín, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Epístola a los Hebreos. El día hoy vamos a iniciar estudio. Nos toca número 14 del libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 4, voy a leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por medio de la Biblia nosotros podemos encontrar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el ser humano había sido transformado como pecadores. En Adán ya había comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal, y la gente ya había sido como condenados. ¿Por qué había llegado la condenación a la gente? Por tener la ley. Dios había dado un mandamiento a Adán: no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal, aunque puedes comer todos los frutos que está en el huerto de Edén, pero era prohibido de comer únicamente ese fruto, porque Dios no quería que él supiera acerca de el bien y mal. Porque la gente cuando se divide, eso es bueno, eso es malo, entonces ya piensa que, y como la gente se siente que yo soy como juez y también sabio, o también yo puedo distinguir bien, así piensa, ¿no? Pero juez verdadero es Dios, único Dios. Además, en el mundo de Dios todos son buenos. Por esa razón, Dios no quería que supiera, ser humano, el bien y el mal. Porque antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, todo existía solamente el bien, porque solamente Dios dominaba al mundo. Además había dicho, ¿no? El día que comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Había dicho, ¿no? Eso es la verdad. Porque eso es mandamiento de Dios. En vez de como 10 mandamientos, ya había dado un mandamiento: no debería comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Cuando se levanta la ley, cuando interrumpe la ley, ya produce condenación. Pues el día que comerás ciertamente morirás. Ya un día Adán comió ese fruto, también de primero, ¿no? Eva. Entonces los dos cuando comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces ¿cómo estaban sus espíritus?
Según la palabra de Dios dice que sus espíritus habían muertos, así dice, muertos. Es como igual que, ¿no? Cuando se corta la rama de flor, todavía no florece, pero pasando tiempo puede ver que está floreciendo y siendo como hermoso flor. Pero pasando tiempo muere. Sí o sí va a morir, porque cuando se corta la rama de su árbol, entonces ella sí o sí va a morir, porque eso es la muerte, porque está dividido de raíz. Espiritualmente también, ¿no? La gente cuando tenía el pecado se divide de Dios. En aquel entonces ya cuando una división, separación, esa es la muerte. Porque el espíritu no desaparece. El espíritu y alma permanece para siempre, ¿no? Entonces cuando la gente cometió, en aquel entonces la gente ya tiene que ser condenado. Cuando muere, ya se va al infierno. No solamente Adán y Eva habían cometido, sino también la Biblia nos enseña que todos los hombres del mundo están teniendo la relación de la condenación que había dado a Adán. Por esa razón, busquemos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya la gente cuando nace, ¿no? Y cada uno ya tiene fecha de nacimiento, ¿no? Cuando nace, aparentemente ya no tiene pecado, aparentemente se ve como angelito y todo bueno, ¿no? Pero al crecer, se levanta el deseo de cometer y mal pensamiento, y también puede robar, mentir. Imagínense, ¿no? Entre los niños no enseña nada de mentir, robar, engañar, hacer daño contra los niños, pero se hace. ¿Por qué? Está acumulado de lo que va a funcionar, y mal pensamiento y mentira, etc. Pues en Adán nosotros ya fuimos condenados. En Adán nosotros hemos recibido la condenación. En Adán ya nosotros hemos recibido el pecado. Suficiente por el pecado de Adán, por el pecado original, ya nosotros fuimos condenados. En Adán había terminado condenación. Entonces, cuando nace en este mundo sin hacer nada de maldad, automáticamente se va al infierno. Eso es nuestra identidad. Por causa de eso, Dios quería enseñar a los hombres acerca de nuestra identidad, que es como pecador, siendo condenado, hijo de Satanás, ya se va al infierno. Pero por causa de educación, imagínense, ¿no? Y toda la gente está enseñando, usted no tiene que cometer, tiene que hacer buenas obras, tiene que vivir con la ética, moral, educación, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de su corazón está teniendo el deseo de mentir y matar, insultar, odiar, pero ya está guardando, está tapando de sus pensamientos malos. Por causa de eso, no sale maldad, no hace daño, no miente, no roba. Por eso la gente está como confundido. Yo soy como una persona buena, yo soy bueno. Así piensa. Es decir, que está considerando como si fuera ¿qué? Como bueno, justo, así piensa. Pero
eso es una equivocación. Por eso Dios nos dio 10 mandamientos para descubrir el pecado. Es muy importante, ¿no? Para descubrir el pecado, Dios nos dio mandamiento de Dios. Para que sepamos acerca de nuestra identidad, acerca de nuestro corazón, qué es lo que está funcionando. Ya busquemos San Marcos capítulo 7, el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricia y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mucha gente piensa que yo soy sucio, porque de mi corazón sale mal pensamiento. Me parece que del corazón de mi amigo, amiga, y no sale. Creo que no tiene nada de estos pensamientos malos. Parece que muy buena persona y tal persona no hace daño nada contra la gente. Ya nosotros podemos pensar, comparar, porque ya cada uno no piensa que, ¿por qué solamente de mi corazón sale mal pensamiento? No es así, sino que todos los hombres del mundo están teniendo mismo tipo de corazón que sale maldades. Por eso no busquemos Génesis capítulo 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué horrible, ¿no? Continuo sale mal del corazón del ser humano. Pero el ser humano piensa así. Cada uno piensa que continuamente sale mal de mi corazón. ¿Por qué está mal? No, la gente no piensa así. Pero la palabra de Dios dice que continuamente sale mal de nuestros corazones. Por eso el versículo 6, como dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense, ¿no? Cuando vio a Adán, después de soplar aliento de vida, Dios estaba muy contento. La verdad que ya había creado un hombre, se llama Adán. Ya vamos a ver cómo él va a poner nombre a los animales. Por eso le entregó dominio para que él pusiera el nombre cada uno de los animales. Pues a Adán, cuando le llama a un animal, como dice, perro. Entonces desde aquel tiempo está funcionando perro. Hasta ahora ya nadie puede cambiar. Perro es perro, gato es gato, vaca es vaca, torre es torro, elefante es elefante y cocodrilo es cocodrilo. ¿De dónde viene ese nombre? De Adán. Además, cuando Dios le entregó gran dominio para que dominara el huerto de Edén, ya estaba muy contento porque ya Dios pensaba que Adán iba a dominar bien, iba a controlar la vida de los animales, ya iba a ser como dueño de huerto de Edén. Pero se arrepintió. ¿Qué significa? Ya fue dolido de corazón de Dios, ¿no? Al mirar
al corazón de los hombres. Porque ese corazón malvado Dios no había creado, sino que Dios había creado bien el alma y el espíritu del ser humano. Por eso funcionaba bien el corazón del ser humano, ¿no? Pero ¿desde cuándo estaba saliendo mal? Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y luego, después de cometer eso, conectó con el corazón de Satanás el corazón del ser humano. Por eso, todos los hombres del mundo están siendo esclavos de Satanás. Satanás está dominando. Busquemos Efesios capítulo 2. Del versículo 1 así dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, dice. Cuando había muerto nuestro espíritu y alma en el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe qué? Nosotros no sabemos muy bien que existe el espíritu maligno. No sabemos. Alguna persona, ¿no?, piensa que no existe el espíritu de diablo, de Satanás, de maligno. No cree. Pero según la palabra de Dios dice que ya existe como el príncipe de potestad del aire. Potestad del aire, ¿qué significa? El príncipe significa que como si fuera un gran poderoso que domina al mundo, el cual es Satanás. Satanás opera, dice, opera. Es muy importante, ¿no? Opera, es decir, que cuando desarma, opera. Cuando desconecta, opera. Y cuando no funciona, opera. ¿Qué significa? Ya, después de cometer el pecado, Adán y Eva, ¿no?, el ser humano está conectando con el espíritu maligno, Satanás. Pues continuamente tiene que salir el pecado, el pensamiento malo. Eso es normal, eso es natural. ¿Sabe qué? El corazón que sale continuamente mal es natural. Pero el ser humano quiere recuperar. Quiero vivir bien, yo no quiero usar algo malo como cigarrillo, droga, alcohol, no. No, operador, entonces ¿cómo? No, usted tiene que seguir otra vez. Pues algunos dejando cigarrillo, más tarde regresa. Ay. Alguna persona estaba usando droga, algún momento no quiero usarlo, pero otra vez recupera. ¿A dónde? Donde está quedando inmundicia. Además, ser humano, ¿no?, y teniendo la codicia, por tener codicia de dinero, codicia de hombre, mujer, codicia de cosas, ya siempre persigue, perdiendo su alma y espíritu, ¿no? En vez de buscar a Dios, ya está siguiendo. Significa que está trabajando fuertemente, ¿no?, dominando, operando a los obedientes. Significa que todavía no está obedeciendo al Señor, ya estas personas están recibiendo la guía de Satanás. Satanás tiene gran poder más que nosotros. Debemos reconocer, Satanás tiene gran poder más que nosotros. Pero, ya, volvamos. Hebreos capítulo 11, de primero el versículo 4, ya está saliendo una verdad, ¿no? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Me llama mucha atención. Dios es juez verdadero. Dios tiene regla perfecta. Dios tiene una vista muy clara para ver el corazón del ser humano. Continuamente sale mal, ¿es cierto?
El que está teniendo corazón que sale continuamente mal. Pero ¿cómo puede decir que tú eres justo? Absurdo. No, imposible. Pero Abel, por la fe, podía adquirir, alcanzar de recibir testimonio de Dios. Siendo testigo, Dios dice que tú eres justo. En aquel entonces Abel ya cumplió 10 mandamientos. Abel ya había construido la casa de Dios. Abel ya había ayunado, orando. Por eso había sido justo. No, por la fe. El autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el corazón de Abel estaba considerando esa oveja que estaba matando. Eso es como si fuera el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que iba a morir por su pecado. En la Biblia, todos los que habían recibido la salvación tenían una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nunca había dado otro nombre fuera de Jesús para recibir la salvación. El versículo 5 como dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, Enoc, siendo pecador, ¿cómo puede agradar a Dios? Enoc sí o sí tenía que recibir la gracia de Dios para ser justificado delante de Dios. Por eso él, después de recibir la salvación, anduvo 300 años con Dios. Imagínense, ¿no? No solamente un día, no de un año, sino de 300 años acompañaba con Dios. Pero Dios estaba diciendo, ¿no? No, vamos a ir a mi casa. No es necesario quedarse más tiempo. Traspuesto, ¿qué significa? Ya como si fuera arrebatado al cielo. Porque arrebató a Enoc Dios a su casa. Significa que un día nosotros también seremos arrebatados al cielo. Pero ¿quién podrá ser arrebatado al cielo? ¿Entre los pecadores o justos? Entre los justos. Por eso la Biblia no se explica quién puede ser justificado delante de Dios. Hay una llave, el secreto, ¿no? El versículo 6 como dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué significa? En su corazón de prueba tiene que creer que existe Dios. Dios está vivo. Dios es creador, Dios es juez verdadero, Dios me ama. Siempre tiene que repetir, creer. Segundo, Dios es galardonador. Es decir, que Dios nos da galardón cuando nosotros vivamos por la fe, después de ser justificado. Ya, luego, nosotros podemos investigar el versículo 7, como dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué significa? Ya Dios había anunciado, Noé, yo voy a destruir al mundo, voy a raer por diluvio al mundo. ¿Él aceptó o no aceptó? Aceptó. Es decir que la fe, es decir que aceptando la palabra de Dios. La fe está aceptando la promesa de Dios. Sí, Señor. Aún todavía no se ve que está muerto la gente, pero Dios no miente. Entonces Dios va a decir que ya va a raer toda la gente por diluvio. Entonces yo creo. Por eso
ya estaba funcionando en el corazón de Noé la fe y creencia real. Pero ¿sabe qué? Noé era pecador de primero. Al nacer en este mundo, ya también él era pecador, porque era descendiente de Adán. Pero busquemos Génesis capítulo 6, el versículo 6, como dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Significa que al mirar a todos los hombres del mundo, ya Dios no pudo menos que desechar, matar, juzgar. Por eso el versículo 7, como dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Significa que ya está llegando el juicio final, como sentencia de muerte, ¿no? Pero el versículo 8, maravillosamente saliendo la palabra de Dios, como dice, pero, así dice, pero. Una palabra muy maravillosa, ¿no? Es totalmente diferente que antes, pero al revés. Como dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por la gracia de Dios, la gente puede ser justificado delante de Dios. En este siglo, el día hoy, también hay manera de hallar la gracia de Dios. ¿Cómo puede hallar la gracia de Dios? Escuchando el Evangelio, aceptando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. También aceptando la promesa de Dios, dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. La gente que acepta la palabra de Dios, aunque su pensamiento es totalmente diferente que la palabra de Dios, pero desechando su pensamiento, piensa que, yo soy pecador, pero Dios dice que Jesucristo limpió todos mis pecados para que yo sea justo, santo y perfecto. Entonces la gente puede tomar la palabra de Dios, desechando su propio pensamiento. Eso es arrepentimiento y la fe. ¿Cuál es el arrepentimiento? Yo pensaba que era pecador, pero ahora Dios me dice que tú eres justo, porque creyendo en la sangre de Jesucristo, también limpio todos mis pecados por la sangre de Jesucristo. Ya Abel, por la fe, podía alcanzar a recibir testimonio de Dios. Dice que tú eres justo. Lo mismo, el día hoy, si uno puede aceptar esta palabra, será salvo, será justificado, será santificado y perfeccionado por la gracia de Dios. No hay la gracia de Dios. Lo mismo, ¿no? Nosotros podemos decir, yo recibí la gracia de Dios. Ustedes, ¿cómo dicen? Sí, pastor, nosotros también hemos recibido la gracia de Dios. Así debería testificar. El día de hoy, así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos esta clase. Cada noche nosotros podemos meditar el Evangelio. Cada noche nosotros podemos abrir la Biblia. Cada día nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Es una bendición para nuestra vida y alma y espíritu. Nosotros podemos encontrar la fe de Abel. Abel podía recibir grande bendición por recibir testimonio de Dios que había dicho, tú eres
justo. También Noé halló la gracia ante ojos de Jehová. Lo mismo nosotros también hemos recibido esta gracia. Señor, espero que bendiga a todos los que están escuchando esta palabra y también ellos podrán predicar el Evangelio por su gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.